Buenas noches a todos, esto es Ocio, Preguntas y Café. Hoy nos convoca un tema muy importante para nosotros en este canal, que es el tema de la amistad. Voy a darle la palabra entonces a mis amigos Daniel y Diego para que se presenten y los inviten a quedarse en este episodio. Adelante, Daniel. Bien, gracias Dani. Hola Diego y a todos pues, los que nos escuchan y nos ven también en este canal de YouTube que pues plantea pues diferentes temáticas que pues pueden ser de interés, ojalá pues de un interés crítico. Y hoy pues vamos a tener, sí, como lo dices Dani, un tema bien interesante, sobre todo porque nos acoge mucho el tema que estuvimos hablando antes sobre el amor, y el tema de hoy pues es el complemento de ese episodio. Entonces nada, pues invitarlos a que estén muy atentos y que por supuesto nos hagan llegar sus comentarios de lo que vamos a hablar acá. Diego, buenas noches. Hola, ¿cómo están? También muy contento de abordar esta temática, pues porque entre otras cosas, pues fue algo que nos une en el proyecto. Realmente el proyecto de Ocio, Preguntas y Café surge es de una amistad que para mí ha sido muy valiosa. Entonces, por supuesto, me parece importante recordar eso en este episodio y poder también, como ya es costumbre, hacernos nuestras preguntas en relación con este tema para ver qué reflexiones nos invitan. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. La idea es discutir alrededor de unos 3 puntos. El primero es que ustedes puedan elaborar para nuestros seguidores sus reflexiones básicas sobre la amistad desde la perspectiva que cada uno maneja y domina, de la filosofía, la psicología, cómo se entiende, cómo se explica el fenómeno de la amistad desde la perspectiva de cada uno. Adelante, amigo Diego. El proyecto de Ocio, Preguntas y Café surge por una amistad. Entonces, para mí me parece que es un episodio que cobra mucha relevancia. Y más adelante, por supuesto, Dani va a proponer una relación un poco más crítica en relación con este concepto de amistad pues en nuestra sociedad actual. Por el momento, sí quisiera hacer referencia en términos como de mis experiencias personales en relación con ser amigo y tener amigos. Y que me devuelve un poco sobre esta búsqueda que hice de la etimología o rastrear un poco este término de amistad de dónde viene y cómo empiezan a surgirse elementos pues quizás literarios o poéticos en relación con el concepto de amistad. Uno de ellos tiene que ver con del latín amicus, que viene del verbo amare, que es de amor también. Entonces, un poco la referencia que hacen de la amistad con aquellos que te amarán. Y eso también hay otra acepción en términos de animi como alma y custos como custodia. Entonces, la amistad como custodia del alma o como quien te custodia el alma. Por último, del griego también leí un poco en relación con el prefijo a, que es sin, y sin ego. Entonces, un poco la literatura, pues por supuesto, juega con estos términos y con estas definiciones, un poco para volver sobre la amistad en relación con el sentido que tiene de una completa libertad o de una completa autenticidad en términos de cómo me siento cuando soy amigo o cuando tengo amigos. O sea, ¿qué me propicia eso para mí? Digamos, la seguridad, por ejemplo, de estar sostenido en una relación, la confianza de poder encontrar, como lo vimos en el episodio anterior, pues este sentido de lo que significa el amor, ¿sí? Porque en la amistad también está esto de fondo. Entonces, me pareció, digamos, muy bonito poder encontrar estas referencias etimológicas porque es un poco como he atravesado pues mi experiencia en relación con lo que significa ser amigo y tener amigos, que me parece que es un soporte desde el punto de vista también de la psicología, pues Dani también lo sabe, lo que implica a nivel de poder organizarse uno en términos de los vínculos afectivos, es decir, lo significativo que puede ser un vínculo para poder construirse como ser humano. Entonces, desde ahí parto un poco en relación con el concepto de amistad, Dani. Gracias, Diego. Daniel, ¿qué nos dices? Bueno, bien, Dani, ¿no? Genial esa apertura pues que hace ahí Diego. Me parece que
va muy en concordancia con lo que dijimos al principio, y es decir, por supuesto, la amistad puede ser un tema que, como el anterior episodio, nos puede parecer cliché, pero genial poderlo ver desde unas perspectivas bien interesantes, bien pensadas. Yo creo que muchos de nosotros, a pesar de considerar que tenemos amigos y amigas, de considerar que somos amistades para alguien, pues no nos preguntamos mucho qué significa realmente la amistad, qué significa realmente ser amigo, ser amiga de alguien, tener la posibilidad de tener amigos, ¿cierto? Y sobre todo, como vamos a hablar tal vez más adelante, en un mundo que ya hace amigos virtuales y que, por supuesto, eso podríamos repensarlo, ¿no? Y significarlo de ciertas maneras, ¿sí? Pues, por supuesto, me doy la licencia filosófica de hablar aquí de una de las interpretaciones o de los estudios más interesantes que se han hecho sobre la amistad en filosofía, y es desde la época clásica Aristóteles, ¿no? Aristóteles siempre fue como muy juiciosito, como muy ñoño, y pues por supuesto a pocos temas se le escaparon realmente de la reflexión, y fue muy juicioso pues en términos de su estudio con respecto a qué significaba la amistad, ¿cierto? Entonces, si no nos hemos preguntado mucho realmente de qué se trata la amistad, pues Aristóteles podría ser una muy buena guía. En resumidas cuentas es básicamente tomar esa idea de que la amistad es básicamente una filiación con alguien, ¿cierto? Esto él lo dice porque, pues, principalmente, él lo toma desde el término filia, ¿sí? Nos va a hablar del verbo philein, que significa querer, pero que tenía en ese momento, pues, para ese idioma, para el griego clásico, pues, una connotación, pues, general, o sea, todas las formas de querer. Entonces, si habían diferentes formas de querer, pues hay diferentes formas de considerar la amistad. Y él consideró tres formas, ¿sí? Entonces, él dedica 2 libros de la Ética a Nicómaco, 2 capítulos grandes, pues, a significar, pues, esto. Y dice que hay 3 tipos de amistad. En últimas, podría ser uno solo, porque va a descartar 2 que creemos que son amistades, pero va a sobresalir y va a resaltar uno. Los 2 primeros son la amistad o el querer, que tiene como base la utilidad, ¿sí? El primero es sobre la utilidad, y el segundo es sobre el querer o el deseo o el placer. Si yo tengo una relación con una persona que en esa relación yo noto que me sirve para algo, es una relación por utilidad. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el compañerismo, ¿cierto? O una relación ya comercial, entre, por ejemplo, un cliente, un proveedor. Esa relación que hay allí se teje bajo una utilidad. Y claro, puede haber confianza, puede haber camaradería, pero resulta que no, realmente si ese intermedio de utilidad dejara de existir, la relación se acabaría, porque estaban para eso, ¿cierto? Lo mismo pasa con esas relaciones del placer. Ese amigo o amiga que yo tengo que es de rumba, ¿sí? Te sigue, o lo mismo, hay confianza, hay camaradería, ¿cierto? Nos la pasamos bien, pero en el momento en que ya no haya ese intermediario del placer, del disfrute, pues poco se va a interesar la otra persona por ver cómo va a estar uno. En el final, la única concepción que va a perdurar y que realmente va a definir la amistad es la amistad por el bien, por sí mismo o por la virtud. Y eso básicamente es cuando nosotros queremos a la persona, philein, ¿cierto? Esa filia con la otra persona, ese feeling, podemos decirlo ya en términos ya más anglosajones, el feeling, es porque la otra persona nos parece buena en sí misma. Y es buena, ¿por qué? Porque esa persona me da las primeras impresiones y yo logro asegurar eso, que toma las mejores decisiones para su vida. Es una persona que yo considero virtuosa, desde la virtud. ¿Y cómo dice eso que pasa? Pues básicamente porque creemos que la persona toma las mejores decisiones, actúa de manera virtuosa. No actúa de manera voluntaria. Las acciones voluntarias son como, por ejemplo, yo soy voluntario, yo no estoy amarrado para ir a tomar agua o irme a tomar un café. Esas son acciones voluntarias que son pues muy básicas. Son las acciones que se eligen. Es decir, las acciones que pasan por una deliberación. A partir de allí es que nosotros vemos esa persona cómo delibera, esa persona cómo decide para su vida. Y allí es cuando yo me doy feeling, me doy feeling con esa persona y logro tenerla como un amigo. ¿Cierto? Son las decisiones, las acciones de esa persona las que a mí me dicen, esa persona vale la pena porque elige muy bien, delibera muy bien sus acciones, me siento identificado con las acciones de esa persona y le doy permiso
le doy permiso a esa persona en mi vida para que no solamente esté en los momentos excelentes, en los momentos de rumba, los momentos de libriano, sino también en los momentos en los que más estoy necesitado o que esa persona interrumpa mi placer, mi satisfacción, porque debo ir en su ayuda. Le doy permiso a esa persona de tener esa gran capacidad de instalarse en mi vida. Entonces, bacanísimo que pudiéramos repensar eso y decir, bueno, ¿qué tipo de amigos tengo yo? ¿O qué tipo de amigos soy yo? Y desde ahí empezar una muy buena relación, unas muy buenas relaciones de amistad, o por qué no, comenzar a ser mejores amigos y amigas. Y empezar a cuestionar algunas cosas, como por ejemplo si las amistades que tenemos en las redes sociales son realmente, qué tipo de amistades son. ¿Sí? Hasta hay esas tres clases de amistad, por poner una categorización cualquiera, ¿cuál de ellas es la que domina mis amistades, cierto? Bueno, primero complementar un poco lo que propones, Daniel, aportando que efectivamente, creo que era Aristóteles, y tú me lo corriges, creo que era Aristóteles quien afirmaba que la verdadera amistad solo es posible en la virtud, en el sentido de que si hay virtud, no se impone el beneficio personal o el egoísmo o la tendencia a querer favorecerse de manera personal únicamente, sino que en la virtud de la amistad y la verdadera amistad, que solo es posible en la virtud, según lo que entiendo que plantea Aristóteles, solo podía ser en ausencia de ese egoísmo que hace que querer beneficiarse siempre de manera personal. Y en cambio en la amistad lo que se ve es lo contrario, una especie como de altruismo, de tendencia a favorecer al otro, aún en detrimento de mi propio beneficio. Sí, pero él deja como una ventana, ¿cierto? Ahí como un poquito, porque tampoco es 100% el desinterés. Yo esperaría, dice Aristóteles, yo esperaría de parte de la otra persona a la que le doy esa configuración de amistad, reciprocidad. Sí, y de hecho para hoy, porque yo quería plantear el asunto más desde un punto de vista de la evolución biológica y de la evolución de la mente humana y del tipo de vínculos y relaciones humanas que tenemos, es decir, quizá mucho más atrás que la filosofía griega, o una reflexión pues que nos permite preguntarnos de dónde pueden surgir ese tipo de vínculos, entre otros, como el que ya discutimos, el amor. Y entonces ahí otra vez vamos sobre los vínculos de apego, pero entonces es un poco la idea de que se entiende que los amigos son amigos es porque no son el tipo de relación de apego y vinculante que hay en el seno de una familia. En otras palabras, los amigos surgen en el seno, en la naturaleza, en la capacidad que tienen algunos animales muy sociales, pero esos son muy pocos en la naturaleza, valga decirlo. Muy pocos animales en la naturaleza forman alianzas o vínculos de cooperación por fuera de la familia. La mayoría de los animales no coopera de una forma muy sofisticada en grandes grupos, cooperan en relaciones de dos, digamos, generalmente cuando se tienen que reproducir o cuando, y la mayor parte del tiempo se la pasan lidiando solos o con sus crías, donde establecen unas relaciones pues, familiares muy fuertes, pero luego se separan. Y hay solo un grupo de especies donde se mantienen juntos los grupos sociales que casi siempre son clanes familiares, es decir, son tíos, sobrinos, hermanos, como en el caso de los suricatos. Entonces, la regla biológica es que se tiende a cooperar con mucha más facilidad cuando hay relación genética, es decir, cuando uno está hablando de nietos o de hermanos o de sobrinos, la tendencia a cooperar y a tener vínculos de confianza donde se ayudan mutuamente es muy natural en ese sentido. Donde no es muy natural y muy típica es cooperar con animales que son o bien de la misma especie o de otra especie, y aquí algunos estarán pensando en el mejor amigo del hombre o en las mascotas. Sí, ¿por qué no decirlo? Es un vínculo como de amistad. Y cooperar con gente que no es de la familia de uno y con la que uno no tiene relación genética. Allí surgen los amigos y la razón por la que evolucionan los amigos está muy clara en biología evolutiva y en etología, y es, al parecer, formar alianzas donde uno se coopera y donde uno se apoya, sobre todo en momentos malos, en momentos difíciles, favorece la supervivencia y la reproducción. Entonces, desde el punto de vista psicológico, tener una alianza, una pandilla o un grupo social de amigos, o aunque sea un amigo, hace que la cohesión social
pues, se favorezca, es decir, la tendencia a competirse entre los miembros del mismo grupo disminuye gracias a la amistad. Y esto da tranquilidad, calma, reduce la tensión social que puede llevar a la violencia, y en ese sentido pues aumenta la capacidad de cooperar de manera muy sofisticada dentro de los miembros de la población. En otras palabras, las alianzas de amistad fomentan una cooperación muy especial y una reciprocidad muy especial. Entonces se notan vínculos de reciprocidad de diferente naturaleza, que no conocía esa postura que tú nos planteaste hoy de Aristóteles, pero va en vía con lo que plantean algunos autores, como por ejemplo Franz de Waal, que dice que en realidad los vínculos de reciprocidad son de tres tipos. El que es de amistad, donde uno se coopera, o sea, o le hace favores al otro sin llevar cuenta y solamente porque se tiene relación de confianza, porque son amigos. Pero hay otras reciprocidades donde son calculadas o donde son devolución de favores, y hay otras que son más de tipo político, donde uno calcula muy bien que uno le hace este favor a esta persona, pero porque necesita algo de ella, necesita un apoyo de ella eventualmente. Todas esas se podrían decir que son amistades porque se basan en vínculos que no son genéticos, pero en última son amistades de diferente talante. Quizá la más importante es la que se basa en filiación, en un vínculo de confianza y de cooperación natural, en la que no hay cuenta de favores, aunque sí se espera una reciprocidad. Bien, Diego. No, antes de que sigas con el otro punto, Dani, a propósito de lo que estás mencionando, porque puede quedar como la sensación o la pregunta, no sé, me queda a mí, de categorizar como tipos de amistad. Pero me parece que la reflexión filosófica también a la que invita Aristóteles es un poco como a ese concepto, si se podría decir así, verdadero de amistad. Es decir, que la verdadera amistad realmente hay una reciprocidad, pero esa reciprocidad es implícita, es espontánea, pero no es una reciprocidad, digamos, que yo esté esperando en términos de devolución, ¿sí? De un favor o devolución de algo. Por eso me parece que la amistad en sí, para mí, en términos de las reflexiones también que me prestan pues un poco las lecturas, tiene que ver con esa posibilidad de encontrarme con ese ser genuino en el cual yo puedo ser totalmente auténtico y puedo realmente aportar lo que soy y esperar de la otra persona lo que es, sin necesidad realmente de esperar algo a cambio en términos de eso que tú dices, que nos muestra pues la evolución. Que por supuesto en otro tipo de relaciones sociales pues es vital, como lo dice, en términos de la cooperación. Pues realmente ese es uno de los elementos base pues para el funcionamiento de grupos sociales. Y me parece que en términos de la relación de la amistad, sí podríamos discutir el elemento pues de que la amistad verdadera, si se puede utilizar ese término, pues realmente sí es genuina. Y no hay un esperar algo a cambio, ni se da, ni se refuerza, es porque realmente estoy recibiendo algo a cambio. Sí, aunque sí es importantísima la reciprocidad, porque no es que se esté llevando cuenta de favores, pero por ejemplo, si uno siente que uno le ha hecho bien a un amigo sin llevar cuenta a cambio, digamos, pero el día en que uno está mal, digamos que está enfermo, que sufrió una calamidad, si los amigos no aparecen, uno empieza a cuestionar si eran verdaderos amigos, justamente lo que estás diciendo. Entonces, si hay una reciprocidad esperada. No, exactamente. Ahí es donde yo digo el concepto de verdadero. Que si Exacto. no aparecen es porque no era una amistad. Entonces, realmente no, o sea, la reciprocidad es en el concepto de amistad, cuando hay amistad, está. Es decir, está ese elemento. Si no está, entonces, pues no es amistad. Me parece que antes es un elemento que nos permite decir, así como lo decía Daniel, pensémonos un poco entonces qué tipo de amigos soy o qué tipo de amigos tengo o si realmente es amistad. Sí, Diego, Para mí, por ejemplo, no sería amistad. sí, Diego, de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que el análisis de la etología va como en qué tipo de relaciones son las que tenemos con los otros dentro de la misma especie, sobre todo, y entonces vemos que es más fácil cuando es vínculos de confianza y cooperación con filiación genética, pero en cambio es muy difícil. De hecho, algo que no dije es que
se necesita más cerebro para tener amigos, es decir, los animales que tienden a tener los cerebros más grandes son los que tienen más flexibilidad a la hora de establecer vínculos con otros y relaciones de confianza y de cooperación. Entonces el análisis va por esa vía, por la vía de qué tanta confianza y cooperación se puede realizar cuando uno se relaciona con alguien que no es miembro de su familia. Y entonces ahí surge que hay unos vínculos más débiles, que bien podríamos nosotros aquí en una conceptualización no llamarlos amistad, y unos vínculos que son muy fuertes y que se basan en una confianza que no lleva cuenta de favores, pero donde la reciprocidad es importantísima. Entonces ese es el análisis, pero digamos no quiero decir que lo que se está planteando desde la biología evolutiva es que esa es la amistad verdadera o la no verdadera. Digamos es simplemente un elemento para discutir basado en vínculos de cooperación y confianza. Entonces digamos, muy al lugar esa discusión que plantea Diego. Decirles que me parece que es una discusión y no es definitiva. Es decir, cuando uno habla de pronto de la amistad verdadera, yo creo que ahí lo que nosotros meramente podemos aportar son como unas ciertas pistas alrededor de cómo uno debería evaluar si uno está ofreciendo una buena amistad y si la está recibiendo, ¿sí? De las personas que uno considera amigos y pues si a uno lo consideran amigo o amiga. Entonces, es difícil como decir, esta es la receta para la buena amistad, esta es la receta de la verdadera amistad. No, pero sin embargo, lo que estamos intentando generar aquí son unos criterios que, bueno, están basados en unas reflexiones científicas o filosóficas, ¿cierto? Que, pues bueno, nos tiran como unas pistas alrededor de, ve, esto es evaluable, esto yo lo puedo percibir, esto yo lo puedo cambiar, notar en esas personas que yo considero amigas y mirar a ver a partir de allí cómo puedo encontrar mejores amistades o ser mejor amistad. Así es, pero definirlo en últimas nos va a quedar difícil. Y de hecho creo que esta discusión tiene relación justo con el siguiente punto, amigo Daniel, que es cómo nos aporta la amistad en lo que toca el bienestar, no solo al bienestar personal, sino al bienestar social, a lo que podríamos denominar cohesión social. ¿Qué reflexiones te genera esa pregunta o digamos lo que tú consideras a nivel personal o por tu lectura que aporta la amistad a esa situación de bienestar personal y social? Yo ahí me acojo mucho a lo que tú acabaste de aportar en términos de lo que pues significa para nosotros como especie, y pues ya yo me alejaría pues del término de especie y lo diría más como de sociedad, pues hablando de la cultura, pues que es un término más de sociología, la amistad para nosotros, de lo que significa, ¿sí? Por supuesto, en un mundo en donde todos tuviéramos que estar compitiendo, ¿cierto? Y en donde todo el mundo tuviera que estar en franca competencia y en franca rivalidad con el otro, pues muy difícil sobrevivir, ¿no? Muy difícil tener momentos de paz, muy difícil poder hablar de confianza, por ejemplo. La confianza sería, por ejemplo, un valor supremamente escaso. Y si bien es cierto que pues tampoco es que tengamos altos índices de confiabilidad pues a medida que van pasando los tiempos y sobre todo en algunas formas de vivir, en algunas formas de cultura, pues definitivamente la amistad se convierte, si logramos ser y tener buenas amistades, pues se convierte como en un remanso, ¿no? Se convierte como en un estado en el que podemos bajar la guardia y ya no someternos a las presiones pues, de una competencia, sino ser mucho más espontáneos. Eso, por ejemplo, por supuesto, me parece que genera un ambiente social, ayuda a generar un ambiente social en las personas, en los sujetos, pues, de mucha más cooperación y, por supuesto, estados en los que se logra uno como entrar en unos diálogos más profundos, ¿cierto? Hay incluso formas en las que uno puede pensar que gracias a esos estados de amistad se, puede, se pueden crear lazos más profundos, por ejemplo, de amor, ¿cierto? Las parejas, por ejemplo, suelen nacer de una amistad, ¿cierto? Y suelen guiarse a otro tipo de amistad, a otro tipo de filia, sí, pero pues que inician con esa confianza, con esa perdurabilidad, esa reciprocidad que uno encuentra en el otro. Entonces, pues en términos de lo social, importantísimo, importantísimo. Yo creo que
si le quitáramos el elemento de posibilidad de amistad, ¿cierto? Pues sería dificilísimo de convivir, ¿no? Muy bien, Diego, ¿qué elaboras al respecto? La importancia de la amistad para nuestro bienestar personal y social. Bien, bueno, yo quisiera hacer énfasis en el otro lado, que Daniel hizo énfasis en el social. Me parece que un poco, como lo sabemos en psicología, pues quisiera volver sobre el concepto de vínculo, poder tener un vínculo tan estable como la amistad, pues para el desarrollo de nosotros como seres humanos. Entonces me parece que la amistad, que es una relación que nos permite una cierta autenticidad de lo que nosotros somos como seres humanos, poder ser auténticos, poder expresar libremente, por ejemplo, nuestras emociones, nuestras reacciones frente a un otro que consideramos amigo, es supremamente valioso para nuestra salud mental, ¿sí? Para entender como ese sostén también, como lo decía Daniel, desde el punto de vista colectivo y social, ese sostén también desde el punto de vista individual que te permite precisamente hilar ciertas cosas que no conoces incluso de ti mismo. Entonces, para mí, una verdadera amistad o un lazo tan fuerte como la amistad, o un vínculo afectivo tan fuerte como la amistad, me permite reconocerme y reconocerme en aspectos que tal vez yo no he ahondado en mí. Entonces, para mí es supremamente valioso en términos de poder verme un poco en relación con aspectos que van a forjar quién soy yo y quién deseo ser y quién quiero ser. Entonces, me parece que este lazo de la amistad, desde el punto de vista de lo que entendemos en psicología como el vínculo afectivo, es supremamente enriquecedor. Y eso precisamente hace también que me permita un poco ser más auténtico en relación con otras relaciones, ya sea familiares, ya sea sociales, y poder desplegar los recursos que yo tengo. Me parece que poder tener amigos y poder tener este tipo de vínculos me permite desarrollar mayores recursos de interrelación, por ejemplo. Bueno, gracias, Diego. Yo tendría muy poco que agregar a lo que ustedes elaboran, pero digamos dos puntos. Primero, subrayar que efectivamente la amistad es una cercanía, una relación de confianza que se presenta en las otras relaciones. Es decir, uno puede tener, por ejemplo, una relación de padre-hijo en la que la amistad domina. Uno puede tener la relación de amistad con su pareja. Uno puede tener relación de amistad con tíos. De hecho, dentro de los miembros de la familia uno sabe quiénes son más cercanos a uno y quiénes no. Pero evidentemente se trata de un anexo de amistad a una relación que ya detrás de confianza, que puede ser una relación familiar. Subrayar eso porque es muy importante. Efectivamente, la amistad dota de certidumbre, de solidez al resto de las relaciones y eso me parece que es muy importante. Lo otro es que quería ir otra vez al tema de la evolución del tema, de la amistad, y es quizá uno de los miedos más grandes que tiene cualquier especie social, cualquier animal de una especie muy social, es el rechazo del grupo, porque justamente las especies que evolucionan sociales basan el éxito de su supervivencia y de su reproducción en los fuertes vínculos sociales y la cooperación dentro de los miembros del grupo. Por lo que el rechazo del grupo es algo así como quizá la muerte, ¿sí? Por eso el exilio es tan doloroso en el caso humano, el exilio en animales que lo hay, hay rechazo de parte del grupo a ciertos miembros que no se integran o que tienen algo que los hace ser rechazados. Generalmente estos animales mueren pronto. Entonces quizá uno de los principales temores de cualquier hombre en una sociedad es ser rechazado por el grupo social. Esto tiene consecuencias psicológicas y hasta físicas muy fuertes. Pero ese miedo, en cambio, ese temor a ser rechazado se diluye en una amistad. Se diluye cuando hay vínculos y alianzas de confianza, cuando hay certidumbre, cuando hay persistencia y certeza de que el otro me acepta como soy, que es en lo que se basa la amistad. Entonces, quería simplemente subrayar, digamos, esos dos puntos que de hecho ustedes ya los tocaron, pero yo quería era como ahondar allí,
porque de hecho me parece que las elaboraciones que han hecho están muy completas. Pasemos al tercer punto. Hay un concepto que planteó Zygmunt Bauman sobre la amistad líquida y que estaba referido particularmente a la amistad que se teje en una sociedad moderna muy mediada por las redes y por la inmediatez de las redes sociales y los fenómenos que surgen allí. ¿Qué concepto, qué elaboración te merece esa conceptualización de Zygmunt Bauman, Daniel? Bueno, bien. Interesante que a partir de esa concepción de modernidad líquida, Bauman logró como leer, dar lectura pues de la modernidad en términos de lo efímero, en términos de cómo se nos escapa muchas veces una realidad que podía antes, bajo unos valores, pues ser mucho más concreta, mucho más viable, pues asirse a ella y sentir que uno tiene como una cierta pertenencia, como una cierta, digamos, fijación pues en la cultura. Y ahora tenemos unas cuestiones que casi que se nos van entre los dedos, ¿no? A eso se refiere esa cuestión de lo líquido. Básicamente porque los valores a los que acudíamos como sociedad, como cultura, antes de la modernidad, eran mucho más fuertes, sea lo que sea, y significara lo que significara eso, pues en términos de movilidad, de lo social, de los valores, pues eran mucho más fuertes, mucho más concretos. Y Permíteme, te agrego algo, Daniel. Había solidez, constancia. solidez, sí, una constancia, Había una ¿cierto? acción en el tiempo de esos vínculos, a que ahora Exactamente. hay un funcionamiento. Y ahora, por supuesto, en lo que llaman la crisis de la modernidad, muchos autores pues, hicieron pues, sus interpretaciones. La de Bauman es pues, esa alegoría a lo líquido, cómo se nos escapa, pues, y es difícil hacerse pues, a eso de lo líquido. Además, porque se amolda, ¿cierto?, fácilmente a todos sus recipientes, por así decirlo. Y en esta cuestión, pues, de lo que hablabas allí, Dani, es interesante ver que la amistad no se escapó a eso. Me llama mucho la atención que precisamente acabas de tocar la cuestión de que, pues, por supuesto, ese miedo al rechazo se diluye o se dimensiona de muchísima menor medida, pues, gracias a la amistad. Y es que las redes sociales ahora se convierten o tienen, me parece a mí, un éxito porque prometen, esa es la promesa de las redes sociales, diluir el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, al exilio social, pues en términos de lo virtual, pues con la promesa de la amistad. El caso más cercano que tenemos, más literal para decir eso, es que pues uno por Facebook se hace amigo de alguien, ¿cierto? Y en un principio pues, se suponía que eso era pues, realmente para entablar unas ciertas relaciones de amistad y conocer gente y tal. Pero uno ahorita tiene, si tienen Facebook, los que nos escuchan y nos ven, pues sabrá que si hace una revisión minuciosa de quiénes están de amigos en el Facebook, pues ahí no propiamente va a tener muchos amigos, son personas que quizás conoces, lo que decíamos ahora, ¿no? Quizás son personas que que te acompañan a la rumba o con las cuales tienes una cierta relación de utilidad, ¿cierto? Que te sirve para algo. Pero amistades en términos estrictos, difícilmente. Además, esa promesa se va expandiendo, por supuesto, y uno comienza como a creerle a esa amistad, a esa promesa de la amistad de las redes sociales, pero que realmente nos ha llevado, no sé si ustedes se quieran referir a eso, como una cierta crisis de lo que representa la amistad. En términos de nuestra época, yo me acuerdo que los amigos para uno eran una cosa, y yo veo a estas generaciones significando la palabra amistad eh, pues de unas formas muy diferentes. Digamos que han sido tan poderosas que han transformado las concepciones, los criterios de amistad para generar amistad con otros. Y tal vez la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cierto? Por eso esto es Ocio, Preguntas y Café, es ¿cuáles son esos criterios que han cambiado para yo generar amistad, para yo ser amigo del otro cuando estamos hablando de la virtualidad?
y si esos criterios que ahorita manejamos de la amistad en términos de lo virtual, realmente nos han ayudado a mejorar esas relaciones de amistad o han empeorado la cosa. No se entiende, pero sería una buena pregunta que podríamos hacernos. Excelente pregunta, Daniel, porque además implica que le contestemos a Bauman su afirmación que en realidad las redes sociales prometen una tremenda integración social, pero que en realidad contribuyen a la desintegración social. Y no solo de los vínculos de amistad, Bauman incluye allí todas las relaciones humanas. Bauman estaría diciendo que esa promesa de aceptación de los amigos en la red es frágil, es volátil, es cambiante y es prescindible. Y a ti te pueden eliminar de tus amigos con un clic. Entonces la relación de amistad virtual es en realidad una amistad, una relación flotante, débil y siempre cambiante. Y de hecho, si el algoritmo no te da, pues tú ya no apareces, por el algoritmo ya no apareces en las notificaciones que te da tu Facebook, pues porque es algo así como que nunca se interactúa. Es decir, no hay intimidad, diría Bauman, en esas relaciones de amistad virtual. Pero Diego, ¿qué nos aportas? ¿Qué comentas? Bueno, sí, muy interesante lo que expone Daniel. Un poco este concepto de diluir los vínculos humanos. En esta lectura que hacíamos a propósito de Bauman, también aparecía este concepto de deshumanización de los vínculos afectivos. Yo creo que para mí ese es ese elemento más complejo en términos de ese concepto de amistad en la virtualidad. La deshumanización de los vínculos afectivos para mí tiene que ver con digamos, la significación de tener amigos en la virtualidad en relación con el número de seguidores, ¿sí? Y que es básicamente desde el punto de vista de la utilidad. Pero esa utilidad realmente es una utilidad que refleja una fragilidad, y es la fragilidad precisamente propia, es la fragilidad del yo, la fragilidad donde muchas veces no me siento sostenido, la fragilidad psicológica de que no he construido realmente vínculos que me permitan tener un yo fortalecido. Y lo que yo encuentro en la virtualidad es precisamente tratar de soportar esa angustia, porque realmente es una angustia. Entonces, yo sí creo que la virtualidad no soporta una relación de amistad, por lo menos como la hemos planteado hasta el momento, desde el punto de vista de esa autenticidad, porque lo que hace precisamente es desvirtuar un poco esa relación. Me parece que Byung-Chul Han pues tiene algunos elementos también muy acordes con esto que Bauman denomina la sociedad líquida. Byung-Chul Han lo denomina desde la sociedad de la transparencia, pero digamos que hay similitudes muy importantes ahí en términos de que la virtualidad en esa sociedad de la transparencia, pues final, o esa comunidad digital, como él lo llama, es una comunidad extensiva. ¿Qué quiere decir? Que lo que importa finalmente es el número, pero no importa el vínculo. O sea, el vínculo no tiene, digamos, ningún significado. Y lo que pretende es establecer conexiones. Pues entre más conexiones establezca, mejor, pero no establece relaciones, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre el establecimiento de conexiones, que son utilitarias, y el establecimiento de relaciones, que tienen que ver ya con el fortalecimiento del vínculo. Y a propósito un poco de eso, porque la amistad también en términos de Byung-Chul Han, él lo rastrea en relación, por ejemplo, de la palabra libertad. Y él dice que la raíz free, que es donde derivan básicamente las formas de libre, de paz y de amigo, significa amar, ¿sí? Significa ese elemento con el amor, con lo que dije al inicio. Y precisamente en una relación de amistad o en una relación, en un vínculo donde es posible un sostén, es donde yo realmente me siento amado. En la virtualidad
no se brinda ese sostén. El por qué no se brinda ese sostén. Y también en lo que expone Bauman es porque pues finalmente en la sociedad líquida pues yo voy cambiando de una cosa a otra. Digamos esa velocidad de poder cambiar de un amigo a otro y de tener más amigos. Y cambio un día y cambio el otro, cancelo, esta vez eres mi amigo, esta vez no. Eso no permite un sostén de esos vínculos. Entonces, es un poco la reflexión a la que me invita esto, Dani. Diego, gracias, porque esos aportes que hace Byung-Chul Han definitivamente son muy atinados y muy acordes con lo que plantea Bauman sobre la sociedad líquida. Quisiera simplemente complementar un par de cositas también, igual que ahora, y es, efectivamente, es algo así como que las amistades virtuales carecen de un montón de cosas que las amistades reales tienen, entre ellas los rituales que simbolizan, que marcan los vínculos de amistad y que los fortalecen y les dan un sentido. Un poco a propósito de lo que hablábamos también sobre la falta de rituales o la desaparición de los mismos, que es un aporte, un libro de Byung-Chul Han, respecto del amor, aplica también para la amistad y es, si no hay esos rituales, que entre otras cosas son situaciones ceremoniosas, íntimas y cargadas de simbolismo, es difícil que el lazo afectivo sea comprometido. Y creo que ahí ese es un punto importante. Es cuando el lazo no se basa en la intimidad y en el compromiso afectivo y está marcado por una simbología que lo sostiene, que lo amarra en términos psicológicos, pues ese lazo es frágil y por lo tanto en cualquier momento es cambiante o se elimina. Es decir, un clic y ya no somos amigos, ¿cierto? Y no importa, ¿cierto? Porque hay otros 1000 más que están ahí en mi Facebook. Tengo muchos amigos, ¿sí? Uno que pierda no es lío, ¿sí? Y de hecho, el otro que me confronta, porque los amigos, una cosa que tienen de bueno es que te dicen la verdad, así sea dolorosa. Un verdadero amigo te ayuda a superar tus situaciones personales y tus crisis personales desde lo genuino, como lo planteas tú, Diego, desde decir la verdad al otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en las redes sociales, si hay una confrontación, esa confrontación se puede acabar con un telimino, con un clic que bloquea al otro, para que el otro ya no te pueda representar un obstáculo. Es decir, ahí se muestra la fragilidad del vínculo, ¿sí? No hay un compromiso afectivo con el otro en el que podemos discutir pero seguir siendo amigos o podemos decirnos la verdad, independientemente de que eso implique dolor, pero decirla además de una manera que pueda servir al otro, que pueda ayudar al otro. Daniel, no sé qué quisieras aportarnos. Claro, ¿no? De cerrar con una idea de decir, pues, que precisamente la amistad también es un reflejo de la posibilidad de dialéctica. Es decir, el otro no tiene que estar totalmente de acuerdo conmigo, ¿cierto? Y si está en desacuerdo conmigo, no deja de ser mi amigo por eso. Eso no es razón para dejar de ser amigo. Pero resulta que en las redes sociales esto puede ocurrir todo el tiempo, ¿ya? Entonces, El amigo en la burbuja de que tiene que ser acorde con mis gustos y acorde con mis opiniones. exacto, sí, sí. ¿De quién nos muestra el algoritmo noticias? De nuestros me gusta y de nuestras interacciones más frecuentes. A pesar de que nosotros podamos tener 400, 500, 1500 amigos en Facebook, pues se nos van a mostrar solamente las notificaciones de aquellos con los que interactuamos más. ¿Qué tipo de concepto de amistad es ese? Uno diría, ah, bueno, sí, pues relájate con eso. Ya sabemos que esos no son realmente amigos amigos. Pero de una manera muy sutil en la cultura se va instalando que el comportamiento virtual se vaya teniendo en el comportamiento en físico, en el comportamiento normal. Y las generaciones que nacieron conociendo Facebook desde muy pequeños comienzan a trasladar este tipo de comportamientos de lo virtual a sus vidas y a sus interrelaciones en la escuela, en el colegio, en la universidad y después en sus relaciones más cercanas de amistad e incluso de amor. Diego, ¿qué nos puedes decir a manera de cierre? Bueno, ya para finalizar, un poco volver sobre estos dos elementos, uno que mencionaba Daniel en relación con lo que nos devuelve la virtualidad de nosotros mismos, que es un poco ese eco sobre el yo, ¿no?
en términos también de la mirada narcisista, finalmente, sobre lo que yo deseo. Entonces, es un poco la anulación de la diferencia y de la otredad, que me parece que es supremamente esencial en un vínculo como el de la amistad, como lo hemos ya expresado. Entonces, me parece que la virtualidad tiene esa complicación. Y, por supuesto, lo que mencionaste, Dani, en términos de los rituales, que tiene que ver con el simbolismo, que tiene que ver con la posibilidad genuina de poder crear espacios donde realmente no es el eco sobre el yo y sobre ese elemento narcisista que busca pues el placer y el bienestar solamente mío, sino buscar en la otra edad espacios simbólicos que me permitan poder reencontrarme, pero no reencontrarme con un eco, sino reencontrarme con el otro y que el otro también me muestre esas diferencias que yo no he visto. Entonces, me parece que la virtualidad es compleja en relación con eso, o sea, no es satanizar tampoco pues esto de lo virtual, pues por supuesto que no, pero sí mirar las complejidades en relación con estos conceptos como el de la amistad y hacernos las preguntas pues a lo que nos invita esto, en términos de cómo estamos reaccionando frente a este concepto de los vínculos, de las relaciones, y para mí supremamente importante el concepto de deshumanización del vínculo. Es decir, cómo estamos aportando a esto en nuestras redes sociales. Sí, porque de hecho una posibilidad que ya habíamos planteado en la reflexión sobre el amor es que tal vez estuvieran surgiendo unos rituales y unos símbolos que nosotros todavía no alcanzamos a captar. Cuando digo nosotros me refiero tanto a los que estamos en la red y tenemos vínculos o conexiones en la red, pero también los que estamos investigando el comportamiento humano con esta novedad que es la hipercomunicación e hiperconectividad de la red. Tal vez todavía no alcancemos a captar unos fenómenos humanos que se van gestando allí, porque lo que sostengo es que si no existen los rituales y los símbolos, los vamos a inventar. Sin embargo, sí hay cosas preocupantes. Por ejemplo, para no satanizar la red, podríamos decir que uno, por ejemplo, mira lo que estamos haciendo nosotros aquí, estamos proponiendo a nuestros seguidores escuchar una conversación que es de amigos, pero que está mediada por la red. Es decir, en ese sentido, las distancias físicas que hay entre nosotros resultan, no nos separan o no nos impiden estar este aporte y hacer esta conversación de amigos. En ese sentido, alguien podría decir que la amistad se fortalece. Pero lo que está aquí es que la amistad ya venía y lo que hacemos con la red es sostenerla. Es decir, nosotros ya teníamos los símbolos, los rituales, como amigos ya veníamos en una trayectoria de amistad y lo que hacemos con la red, pese a la crisis del COVID, es mantener esos vínculos a través de la red. El problema es cuando los vínculos se establecen y las preguntas surgen más acuciantes cuando los vínculos se establecen desde el principio con la red, que era un poco lo que planteaba Daniel, lo de las nuevas generaciones, ¿no, Daniel? Y entonces allí, digamos, yo lo que aportaría a manera de cierre es, bueno, ya sabemos que estos vínculos en las redes pueden ser frágiles o puede ser que la red sirva para mantener vínculos muy fuertes que ya venían. Pero de todas formas, lo que caracteriza un vínculo real, fuerte e íntimo es una especie de compromiso afectivo que uno tiene con el otro. Entonces, no renunciar a ese compromiso afectivo se hace imperativo en una sociedad en la que apuesta más por las conexiones, como tú lo dices, y el número de conexiones, y no tanto por vínculos reales con compromiso afectivo por el otro. Entonces, esa capacidad de usar la red para mostrar el compromiso afectivo con el otro se hace más imperativa justamente en un mundo de hiperconectividad y de vínculos frágiles, prescindibles y cambiantes, que es lo que plantea un poco Zygmunt Bauman. Entonces quisiera cerrar allí con eso y dejar allí como esa reflexión, es no renunciar al compromiso afectivo con el otro, llámese amigo, llámese pareja, y al contrario, utilizar la red para poder fortalecer ese compromiso afectivo y esa sensación de intimidad. Es algo así como que la fragilidad de la interacción de la red lo que hace es que o sea, no permite acercarse al otro como para que realmente uno se sienta aceptado. Para sentirse aceptado hay que quizá hacer mucho más que estar conectado con el otro, sino acercarse al otro en un sentido mucho más simbólico, ritualístico e íntimo,
que quizá la red no permite tanto o no permite como la conocemos. Eso habría que tenerlo como posibilidad. Muy bien, entonces quiero darles la palabra para que se despidan e inviten a nuestros suscriptores y oyentes a que nos comenten y nos sigan. Le den like al video. Bueno, disfruté mucho este espacio entre amigos y la idea es que nos dejen sus comentarios y también sus reflexiones y las preguntas. Pues la idea realmente es poder suscitar preguntas en relación con lo que estamos pensando. Como lo dijo Daniel también al inicio, pues no se trata de que nosotros sabemos en qué consiste una verdadera amistad y les vamos a decir, sino que los invitamos es a reflexionar sobre el concepto. Entonces la invitación es a que nos deje también sus preguntas y sus reflexiones. Y la última pregunta que podemos hacernos, bueno, la última no, una de las tantas preguntas que podríamos hacernos es, ¿qué tipo de amistad estoy ofreciendo yo? Preguntémonos también qué tan buenos amigos, buenas amigas estamos siendo. Entonces, los invitamos, bueno, agradecemos su atención y los invitamos a que nos sigan acompañando en este espacio, @ocio preguntas y café, para que también nos sigan en Instagram y también para que pues, nos comenten aquí en la cajita de los comentarios del video sus percepciones acerca de la amistad, sus preguntas, si nos faltó decir algo, si deben corregirnos porque pues de pronto nos equivocamos en algo. Perfecto. En todo caso, muchísimas gracias por su atención. No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones ahí abajo. Suscripción y like. Chao. Adiós. Chao.